Hola, bienvenidos a Cabil, programa del desarrollo del potencial personal. Mi nombre es Fernando, soy el creador de Cabil Programa. Quiero comenzar dando gracias a quienes han visto los videos y a quienes se han suscrito. También agradezco sus comentarios, son muy importantes para la mejora continua de los contenidos del canal. En este video voy a analizar la felicidad como una actitud que podemos cultivar de forma consciente y premeditada. Antes de profundizar en cómo cultivar la felicidad como actitud, creo conveniente comprender qué son las actitudes, sus componentes y cuáles son sus efectos en nosotros. ¿Qué son las actitudes? Podemos definir las actitudes como disposiciones o tendencias mentales relativamente estables que predisponen a una persona a responder de un modo determinado ante objetos, personas o situaciones. En otras palabras, son la base de nuestros prejuicios, opiniones y comportamientos. Las actitudes son parte fundamental de nuestro sistema afectivo. El sistema afectivo se refiere al conjunto de procesos emocionales y evaluativos que influyen en nuestra percepción y nuestra respuesta ante el mundo que nos rodea. Las actitudes representan predisposiciones aprendidas hacia objetos, personas, ideas o situaciones, y desempeñan un papel muy importante en la forma en que interpretamos y nos relacionamos con nuestro entorno. Voy a referirme a algunos aspectos clave para entender las actitudes como componente del sistema afectivo. Primer aspecto: evaluación y valoración. Las actitudes implican una evaluación subjetiva y una valoración afectiva hacia un objeto específico. La evaluación subjetiva y la valoración afectiva pueden ser positivas, negativas o neutras, y reflejan nuestras preferencias y gustos personales. Segundo aspecto: persistencia y estabilidad. Las actitudes tienden a ser relativamente estables y persistentes a lo largo del tiempo. Sin embargo, pueden cambiar debido a nueva información, nuevas experiencias o a las influencias sociales. Tercer aspecto: aprendizaje social y cultural. Las actitudes se forman a través del aprendizaje. Factores como la educación, las experiencias personales y la influencia de la sociedad contribuyen a la formación y modificación de las actitudes. ¿Cuáles son los componentes de las actitudes? Las actitudes no son entidades simples, sino que están compuestas por tres componentes principales. Componente cognitivo. Este componente hace referencia a las creencias y pensamientos que tenemos sobre un objeto, persona o situación. Por ejemplo, podemos creer que una persona es amable, inteligente y confiable. Componente afectivo. Se refiere a las emociones y sentimientos que experimentamos hacia el objeto, persona o situación. En el ejemplo anterior, podemos sentirnos alegres, admirados y confiados al estar cerca de esa persona. Componente conductual. Describe la tendencia a actuar de una manera determinada en relación con el objeto, persona o situación. Siguiendo con el ejemplo, podríamos buscar pasar más tiempo con esa persona, conversar con ella y confiarle nuestros problemas. ¿Cuáles son las funciones de las actitudes? Las actitudes cumplen diversas funciones en nuestras vidas, como por ejemplo, ayudarnos a organizar y simplificar la información, facilitar la toma de decisiones y proporcionar una base para la coherencia y la estabilidad de nuestras respuestas emocionales. ¿Cómo influyen las actitudes en nuestro comportamiento? Las actitudes influyen en nuestro comportamiento y decisiones. Aunque no siempre se traducen directamente en acciones, las actitudes juegan un papel importante en la predisposición a actuar de ciertas maneras. ¿Podemos cambiar las actitudes? Las actitudes pueden cambiar a lo largo del tiempo, debido a la exposición a nueva información, a experiencias personales nuevas, a la persuasión y otros factores. El cambio de actitudes
es un proceso dinámico y complejo que puede llevarse a cabo de forma consciente, planeada y premeditada. Kabyle Programa proporciona los elementos teóricos y prácticos necesarios para lograr este cambio. En resumen, las actitudes son componentes de nuestro sistema afectivo que influyen en cómo percibimos, evaluamos y respondemos emocionalmente al mundo que nos rodea. Comprenderlas es esencial para abordar aspectos relacionados con la psicología, la sociología y la interacción humana en general. Ahora vamos a ver la felicidad como actitud. Si consideramos la felicidad como una actitud, podemos entender que tiene un impacto significativo en nuestro sistema afectivo. La felicidad como actitud implica una predisposición general hacia la positividad, el optimismo y la satisfacción en la vida. Mencionaré algunas maneras en que la felicidad como actitud influye en nuestro sistema afectivo. Emociones positivas. La felicidad como actitud está asociada con emociones positivas como la alegría, la gratitud y la satisfacción. Estas emociones contribuyen a un estado emocional general positivo y pueden influir en la forma en que experimentamos el mundo a nuestro alrededor. Resiliencia emocional. Las personas con una actitud feliz tienden a ser más resistentes emocionalmente ante situaciones difíciles. La capacidad para mantener una perspectiva optimista, incluso en momentos desafiantes, puede ayudar a reducir el impacto negativo de eventos estresantes en nuestro bienestar emocional. Mejora en la salud mental. La felicidad como actitud está vinculada a una mejor salud mental. Las personas con actitudes positivas tienden a experimentar niveles más bajos de ansiedad, depresión y estrés. La conexión entre la felicidad y la salud mental también está asociada con una mayor capacidad para afrontar los desafíos cotidianos. Relaciones interpersonales. La actitud feliz puede ayudar a influir positivamente en nuestras relaciones interpersonales. Las personas con una predisposición positiva suelen ser más amigables, compasivas y dispuestas a brindar apoyo a los demás. Esto contribuye a la construcción de relaciones sólidas y satisfactorias. Mejora en el rendimiento. La felicidad puede tener un impacto positivo en el rendimiento cognitivo y en la toma de decisiones. Las personas felices tienden a ser más creativas, productivas y capaces de enfrentar desafíos con una mentalidad abierta. Mayor resiliencia física. Se ha observado que la felicidad como actitud también está asociada con una mejor salud física. Las personas felices tienden a mostrar una mayor resistencia a enfermedades, un sistema inmunológico más fuerte y una mayor longevidad. Ciclo positivo. La felicidad como actitud puede crear un ciclo positivo en el sistema afectivo. Experimentar emociones positivas puede reforzar la actitud feliz, creando un ciclo continuo de bienestar emocional. Es importante tener en cuenta que la felicidad como actitud no implica la ausencia de desafíos o dificultades en la vida, sino más bien una disposición positiva para abordar y superar esos desafíos. Cultivar una actitud feliz puede ser beneficioso para nuestro sistema afectivo y contribuir a una vida más plena y satisfactoria. Hasta aquí el análisis de la felicidad como actitud. Además, con esto concluyo la parte teórica básica que forma parte de los principios acerca de la felicidad en los que se basa Kabyle Programa. Como siempre, te sugiero que reflexiones acerca de lo visto en este video, de forma que des el primer paso para convertir esta información en conocimiento. En los próximos videos comenzaremos con la parte práctica del desarrollo de los hábitos y habilidades necesarios para aprovechar nuestra capacidad de ser felices, obteniendo como resultado una actitud feliz permanente. En mi práctica de la mentoría de vida con Kabyle Programa, al término de cada sesión, ya sea curso, seminario, conferencia o sesión individual con los participantes, concluyo haciendo las siguientes preguntas. ¿Qué te ha parecido lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué te llevas de utilidad para tu vida?
¿Cuáles son las conclusiones a las que has llegado al reflexionar sobre lo que hemos visto? ¿Qué puedo hacer yo, Fernando, para que los siguientes videos sean mejores? Por favor, responde estas preguntas por escrito para ti mismo y, de ser posible, compártelas con todos nosotros. Si te gustó este video, regálame un me gusta, déjame tus comentarios, compártelo con tus conocidos y, por favor, suscríbete.